Capítulo 1. El matrimonio de apariencia. Madrid, una tarde de primavera, vestía sus calles de flores y de brisas suaves. En los cafés de la Gran Vía, las terrazas se llenaban de conversaciones. De parejas que reían, de familias que compartían un helado mientras el sol caía lentamente. Entre tantas historias, una parecía resplandecer más que las demás, la de Laura Méndez y Javier Robles. Al menos, eso era lo que todos creían. Para los vecinos del barrio de Salamanca, Laura y Javier eran la pareja perfecta. Ella, con apenas 29 años, deslumbraba con una elegancia natural que no necesitaba de vestidos caros ni joyas ostentosas. Su sonrisa transmitía dulzura, su voz calma y su trato con los demás irradiaba amabilidad. Javier, en cambio, era la imagen del éxito, empresario en el sector inmobiliario, siempre con traje a medida, zapatos lustrados y un reloj de oro que brillaba cada vez que alzaba la mano para saludar. Cuando caminaban juntos por la calle, daban la impresión de haber sido sacados de una revista de lujo. Él le abría la puerta del coche, le ponía la mano en la espalda como gesto de caballerosidad. Y ella lo miraba con ojos aparentemente enamorados. Los fotógrafos de eventos benéficos locales los captaban en cenas de gala, inauguraciones de exposiciones y recepciones en hoteles de 5 estrellas. En cada imagen parecían cómplices, felices, unidos. Pero detrás de aquella vitrina de perfección había grietas que nadie alcanzaba a ver. Laura lo sabía desde hacía tiempo. Ella intentó argumentar, pero se encontró con una muralla de palabras frías, con un discurso que disfrazaba el control de amor y cuidado. No quiero que te canses, me preocupo por ti. La gente puede aprovecharse de ti. Poco a poco, Laura fue cediendo, hasta que su ordenador comenzó a acumular polvo en el escritorio y sus proyectos quedaron archivados en carpetas que nadie más abriría. Para la sociedad, la renuncia parecía un acto voluntario. Una mujer que elegía dedicarse plenamente al hogar, a acompañar a su esposo exitoso. En realidad, era una cadena invisible que Javier había sabido forjar con precisión. El control económico fue el siguiente paso. Javier administraba todas las cuentas bancarias. El salario de sus inversiones y negocios llegaba a una cuenta a la que solo él tenía acceso. Laura recibía una tarjeta adicional, limitada, que debía justificar con facturas cada fin de mes. Si compraba un vestido, él preguntaba cuánto había costado. Lo más doloroso era la manera en que él lograba que los demás lo vieran como un hombre atento. En cenas familiares, Javier se levantaba a servirle vino a Laura. La cubría con su chaqueta si hacía frío, y hasta hablaba orgulloso de lo bien que cocinaba su esposa. Sus suegros lo adoraban. «Has tenido suerte con un hombre tan responsable», le repetía su madre cada Navidad. Laura sonreía, tragando en silencio una amargura que quemaba más que el vino tinto en la garganta. El tema de los documentos personales era otra forma de dominación que pasaba inadvertida. Javier guardaba en un cajón con llave todos los papeles, el pasaporte, el DNI, la cartilla sanitaria. Incluso los certificados de estudios de Laura. Para que no se pierdan, decía. Cada vez que ella necesitaba alguno, debía pedírselo. Esa dependencia la hacía sentirse como una niña pequeña que debía pedir permiso a su padre. Aún así, Laura mantenía una fachada impecable. Salía a comprar flores los sábados. Caminaba con paso tranquilo por el Parque del Retiro, saludaba a los vecinos con cortesía. Sabía que nadie le creería si contaba lo que sucedía detrás de las paredes de su ático en la calle de Alcalá. En los momentos de soledad, cuando Javier trabajaba hasta tarde o viajaba por negocios, Laura se miraba al espejo e intentaba reconocerse. ¿En qué momento dejé de ser yo?, se preguntaba. Recordaba a la joven estudiante de Bellas Artes que había soñado con tener su propio estudio de diseño, viajar a Berlín para inspirarse en los grafitis, exponer en galerías. Ahora, su vida se reducía a preparar cenas, sonreír en eventos y aparentar felicidad. Sin embargo, en la superficie, todo brillaba. La pareja era invitada habitual a cenas de empresarios, donde Laura era el accesorio perfecto, educada, bella y callada en el momento oportuno. Cada risa, cada gesto de complicidad, era una interpretación ensayada. El embarazo llegó como un rayo de luz en medio de tanta oscuridad. Cuando Laura vio el resultado positivo, una mezcla de esperanza y miedo se apoderó de ella.
Imaginó que tal vez con un hijo, Javier se ablandaría, que aprendería a valorar la vida más allá del control. Durante los primeros días él mostró entusiasmo. Compró libros de paternidad. Habló de decorar una habitación como futura guardería, incluso llamó a sus padres para darles la noticia. Pero pronto aquella ilusión se tornó en un nuevo instrumento de control. No puedes ir sola al médico, decretó. Yo me encargaré de llevarte cuando tenga tiempo. Laura protestó tímidamente diciendo que las revisiones eran importantes. Que los médicos daban citas específicas. Javier respondió con una sonrisa que ocultaba hierro: no me contradigas, Laura. Yo sé lo que es mejor para ti y para nuestro hijo. Así comenzó una nueva etapa en la que la felicidad aparente se mezclaba con el miedo constante. A ojos de todos, Laura y Javier estaban construyendo una familia ejemplar. En la intimidad, ella sentía que cada día perdía un poco más de sí misma, como si su voz quedara sepultada bajo capas de silencio y apariencias. Nadie lo notaba. Nadie lo sospechaba. Para el mundo, eran el matrimonio ideal. Pero Laura, al mirarse en el espejo, ya no veía reflejada a una mujer feliz, sino a una sombra de lo que alguna vez había sido. Ese era el verdadero matrimonio de apariencia. Un escaparate reluciente que escondía cadenas invisibles, sonrisas ensayadas y un control absoluto disfrazado de amor. Y aunque ella aún no lo sabía, aquel embarazo marcaría el principio del fin de la fachada perfecta que tanto tiempo había mantenido. Capítulo 2: El control absoluto. El sonido metálico de la llave girando en la cerradura anunciaba siempre la llegada de Javier. Para cualquiera aquel gesto cotidiano carecería de significado. Pero para Laura representaba la clausura de un mundo. Cada vez que él entraba en casa, las paredes parecían estrecharse, como si todo el aire disponible fuera absorbido por su presencia. Javier había convertido el control en un arte silencioso, casi invisible. No necesitaba gritar ni levantar la mano para ejercer su poder. Bastaba con la manera en que miraba. Con la cadencia de sus frases, con la fría lógica con la que justificaba cada una de sus decisiones. Al principio, Laura había pensado que era protección. Cuando recién se casaron, Javier insistía en acompañarla a todos lados, al supermercado, a la peluquería, incluso a las reuniones con antiguas compañeras de la universidad. Quiero estar contigo, aprovechar el tiempo juntos. Sino que exigía revisiones minuciosas de cada gasto. Laura tenía una tarjeta secundaria vinculada a una cuenta conjunta, pero con un límite tan bajo que apenas alcanzaba para las compras de la semana. A final de mes debía entregarle los tickets de supermercado, las facturas de farmacia y cualquier comprobante de gasto. Él los revisaba con la precisión de un auditor. ¿Por qué compraste esta marca de leche y no la otra, que es más barata?, preguntaba. Porque estaba agotada, contestaba Laura, insegura. Excusas. No vuelvas a hacerlo. Aquellas conversaciones terminaban siempre con Laura sintiéndose culpable, como si administrar el dinero del hogar fuera un examen que nunca aprobaba. El control alcanzaba incluso lo intangible. El tiempo. Javier planificaba los días de Laura como si fueran horarios de trabajo. A las 8 desayunamos, a las 10 vas a la compra, a la 1 preparas la comida. A las 5 me acompañas a la reunión. Cualquier desviación generaba reproches. Una vez, Laura se entretuvo en la floristería hablando con la vendedora sobre cómo cuidar las hortensias. Llegó 10 minutos más tarde de lo previsto. ¿Dónde estabas?, preguntó Javier con un tono aparentemente calmado pero con los ojos fijos como cuchillos. En la floristería. Hablando con la señora. ¿10 minutos hablando de flores? No me mientas, Laura. Ella sintió un nudo en la garganta. No había hecho nada malo, y sin embargo se sintió atrapada. Como si hubiera cometido una traición. La dominación de Javier alcanzaba su máxima expresión en el tema de los documentos. Guardaba bajo llave todos los papeles importantes: pasaporte, DNI, tarjeta sanitaria, títulos académicos. Es por seguridad, decía. Pero Laura comprendía que era una forma más de dependencia. Sin documentos no podía viajar, no podía abrir una cuenta. Ni siquiera podía ir al médico sin su autorización.
La humillación más dolorosa llegó un día en el que Laura, ya embarazada, sintió la necesidad de una revisión médica urgente. Notaba mareos, punzadas en el vientre. Le pidió a Javier que la llevara al hospital. No exageres, contestó él sin levantar la vista del ordenador. Las embarazadas siempre sienten cosas. Estás obsesionada. Pero, siento que algo no va bien. He dicho que no. No pienso perder una tarde por tus caprichos. Laura lloró en silencio esa noche acurrucada en la cama, con las manos sobre el vientre. Presumía de haber comprado un coche más espacioso para cuando nazca el niño, y hablaba de la futura guardería que pensaba instalar en la casa. Pero en privado, cada gesto de ella era vigilado. Cada necesidad desestimada, cada intento de autonomía aplastado bajo la bota del control. El círculo de amistades de Laura se redujo a cero. Su familia, que vivía en Toledo, la llamaba a menudo. Pero ella respondía con frases cortas, siempre con Javier cerca escuchando. Nunca podía contar la verdad. Todo bien, mamá, estamos felices, decía. Ese cuaderno se convirtió en su único refugio, la única prueba tangible de que aún existía una voz propia dentro de ella. Pero incluso aquel secreto estaba amenazado. Javier tenía la costumbre de revisar sus cosas cuando ella no estaba. Abría cajones, miraba el historial de Internet, controlaba su móvil. Laura vivía en un estado constante de alerta, temiendo que en cualquier momento descubriera sus escritos y se enfureciera. El embarazo, lejos de suavizar a Javier, agudizó su dominio. Estableció reglas estrictas, nada de salir sola. Nada de esfuerzos físicos, nada de visitas inesperadas. Lo hago por el bien del bebé, repetía, como si esa frase justificara cada prohibición. Un día, Laura intentó convencerlo de que la dejara asistir a un taller prenatal organizado en el centro de salud del barrio. Allí enseñan ejercicios de respiración, sería bueno para mí, explicó. Javier negó con un gesto de la mano. Esas cosas son para mujeres que no tienen marido. Tú me tienes a mí. No necesitas más. La frase cayó como un mazazo. Laura comprendió entonces que su mundo se estaba reduciendo a la figura única de Javier, como si todo lo demás hubiera sido borrado. Lo más perturbador era que, a pesar de todo, había momentos en los que Javier parecía realmente convencido de que actuaba por amor. Le llevaba flores, le decía que era la mujer más hermosa, le acariciaba el cabello con ternura. Porque por mucho que Javier intentara apagarla, dentro de Laura todavía ardía un fuego que no se dejaría extinguir. Capítulo 3: La dependencia forzada. La dependencia, pensaba Laura en sus noches de insomnio, era como una telaraña invisible. No se veía, no hacía ruido, poco a poco iba atrapando cada uno de sus movimientos hasta dejarla inmóvil. Y esa telaraña estaba tejida por las manos de Javier con una precisión calculada. Al principio, Laura creyó que dejar de trabajar era una pausa momentánea. Había estudiado diseño gráfico con pasión. Cuando se casó con Javier, continuó con algunos proyectos freelance. Incluso tuvo la oportunidad de colaborar con una revista cultural en Barcelona. Pero Javier, con su tono paternalista, fue recortando sus alas. No necesitas gastar energía en eso, Laura. El dinero lo pongo yo. Tú dedícate a disfrutar, a cuidar de ti. Cada vez que ella mencionaba un proyecto nuevo, él encontraba argumentos para desestimarlo, que no pagaban lo suficiente, que no era seguro, que trabajar desde casa era agotador para una mujer embarazada. Poco a poco, Laura guardó sus lápices digitales, apagó su ordenador y dejó que las propuestas se acumularan en un correo que ya casi no abría. El día que decidió rechazar un contrato con una empresa de Valencia, sino una parte de sí misma. La dependencia económica se volvió absoluta. Javier manejaba todas las cuentas, y Laura no tenía más que un dinero mínimo para comprar lo necesario en la casa. Si alguna vez quería comprarse un libro, un pintalabios o un pequeño capricho personal, debía pedirlo con justificación. A menudo Javier se negaba. No es necesario. Ya tienes libros suficientes. Pero es una novela que quiero leer. Gastar en eso es tirar el dinero. Lo mismo ocurría con la ropa. Si Laura compraba un vestido, él lo consideraba un derroche.
En realidad, Laura vivía aislada. Su familia tampoco escapaba al control. Javier imponía las visitas, él decidía cuándo podían ir a Toledo a ver a los padres de Laura, y cuánto tiempo se quedaban. Nunca más de unas horas. Siempre había una excusa: tengo reunión, mañana madrugo, no quiero que te canses. Laura empezó a sentirse atrapada en un círculo del que no podía salir. A veces se asomaba al balcón de su apartamento en la calle de Alcalá y miraba las calles llenas de gente. Veía a mujeres con bolsas de compras, estudiantes con mochilas, ancianos paseando al perro. Todos parecían libres, con un rumbo propio. Ella, en cambio, se sentía como una espectadora detrás de un cristal. El embarazo intensificó esa sensación. Javier insistía en que debía descansar. En que cualquier esfuerzo era un riesgo. Al principio Laura lo aceptó, convencida de que su fragilidad requería cuidado. Pero pronto descubrió que esas restricciones no eran por protección, sino otra forma de dominación. No podía salir a caminar sola, no podía ir al médico sin permiso, no podía decidir sobre su propio cuerpo. Una tarde, él la miró como si acabara de decir una locura. ¿Curso online? ¿Para qué? Cuando nazca el niño no tendrás tiempo ni de respirar. Además, gastar en eso es absurdo. El rechazo fue tan tajante que Laura sintió como la esperanza se apagaba. Guardó silencio y no volvió a insistir. La dependencia también se manifestaba en detalles pequeños, casi imperceptibles. Si Laura quería salir a comprar flores al mercado, debía pedirle dinero. Si quería cocinar un plato nuevo, necesitaba su aprobación para comprar ingredientes. Incluso las rutinas cotidianas estaban bajo supervisión. Un ejemplo claro ocurrió una mañana en la que Laura decidió cambiar la disposición del salón. Movió el sofá hacia la ventana para aprovechar mejor la luz. Cuando Javier llegó y vio el cambio, se enfureció. ¿Quién te dijo que podías mover los muebles?, preguntó con la voz helada. Pensé que quedaría más bonito, que habría más luz para leer. Aquí no se hace nada sin consultármelo. Regrésalo a su sitio. Laura obedeció en silencio, con lágrimas contenidas. Llevaba un diario secreto en el que anotaba sus pensamientos más oscuros. Ese cuaderno, escondido detrás de las toallas en el armario del baño, se convirtió en su refugio. Allí escribía: soy prisionera. Vivo en una cárcel sin barrotes. Lo paradójico era que Javier creía, sinceramente, que todo lo hacía por amor. En conversaciones con amigos decía con orgullo: cuido de mi mujer como nadie. Ella no necesita preocuparse por nada. Yo me encargo de todo. Y los amigos lo miraban con admiración, como ejemplo de esposo dedicado. Laura, escuchando esas palabras, sentía una punzada en el corazón. ¿Cómo explicar que ese cuidado era, en realidad, control? ¿Cómo decir que lo que todos veían como un gesto de amor era una cadena que la asfixiaba? La dependencia forzada se volvió tan natural que Laura comenzó a dudar de sí misma. A veces pensaba que quizás Javier tenía razón, que quizá era ella quien exageraba, quien se estaba volviendo débil. El aislamiento había hecho efecto, sin una voz externa que la confirmara, su realidad empezó a difuminarse. Pero cada vez que sentía al bebé moverse en su vientre, la claridad regresaba. Pensaba en la vida que crecía dentro de ella y en el mundo que quería ofrecerle. Y en esos instantes comprendía que la dependencia no era protección, sino un peligro. ¿Por qué, si no podía decidir por sí misma, cómo protegería a su hijo? Ese pensamiento se convirtió en un pequeño faro en la oscuridad. Laura todavía no tenía fuerzas para rebelarse. Pero empezaba a intuir que la dependencia no podía durar para siempre. Tarde o temprano, tendría que elegir entre seguir siendo sombra o recuperar la voz que había perdido. Y aunque Javier continuaba tejiendo su telaraña de control con cada palabra y cada gesto, en el corazón de Laura empezaba a formarse la convicción de que, por el bien de su hijo y por el suyo propio, algún día tendría que cortar los hilos. Capítulo 4. Primeros síntomas. El embarazo había llenado a Laura de una ilusión frágil, una esperanza que se mezclaba con miedo. Soñaba con sentir a su hijo crecer fuerte dentro de ella, con imaginarlo corriendo por la casa, llenando con risas los silencios pesados que habitaban en aquel ático de la calle de Alcalá.
Sin embargo, pronto los primeros síntomas empezaron a teñir de inquietud lo que debía ser alegría. Los médicos recomiendan controles periódicos, vitaminas, ecografías. Laura lo sabía. Tu abuela tuvo 7 hijos sin pisar un hospital, decía con tono sentencioso. Y todos nacieron sanos. Esos médicos solo quieren sacarte dinero. La primera alarma apareció una mañana de junio. Laura se despertó con un dolor punzante en la parte baja del vientre. No era un simple malestar, era un tirón que le impedía incorporarse con normalidad. Se levantó con dificultad, caminando despacio hasta la cocina para prepararse una infusión. Javier la observó desde la mesa, mientras leía el periódico. Estás exagerando, comentó sin levantar la vista. Las embarazadas sois muy teatreras. Laura no respondió. Se llevó la taza a los labios y sintió un nudo en la garganta. Quiso insistir, pedirle que la llevara al centro de salud. Pero la expresión fría de Javier la detuvo. Sabía que cualquier palabra sería interpretada como debilidad o capricho. A lo largo del día, los dolores continuaron. Se tumbó en el sofá. Siempre escucha a tu cuerpo, nunca ignores las señales. Pero en su situación, escuchar a su cuerpo era un lujo prohibido. Esa misma tarde, mientras doblaba ropa en el dormitorio, sintió un mareo repentino. La vista se le nubló y tuvo que apoyarse en la cómoda para no caer. El corazón le latía con fuerza. Pensó en el bebé, en si estaría sufriendo lo mismo. Se llevó las manos al vientre y susurró. Resiste, por favor. Cuando Javier llegó, ella intentó explicarle lo sucedido. He tenido mareos, Javier, creo que deberíamos ir al médico. Él dejó las llaves sobre la mesa y la miró con una mezcla de fastidio y burla. ¿Mareos? Todas las embarazadas los tienen. No dramatices. Laura se quedó en silencio. Su instinto le gritaba que algo no iba bien, pero el muro que Javier levantaba era inquebrantable. Sentía que cualquier intento de convencerlo acabaría en discusiones interminables. Pero luego de repente llegaban las punzadas, los mareos, una sensación de debilidad que la obligaba a sentarse de inmediato. Una noche, mientras intentaba dormir, sintió una presión extraña en la espalda baja. No era un simple dolor, era una punzada persistente que la mantenía despierta. Se giraba de un lado a otro buscando alivio. Hasta que terminó llorando en silencio. Javier dormía a su lado profundamente, ajeno a sus lágrimas. Laura pensó en despertarlo, pero el miedo la detuvo. Imaginó su reacción, un bufido, un reproche. Así los síntomas se volvieron un secreto doloroso, un peso que cargaba sola en silencio. Con el paso de las semanas, la situación empeoró. Laura comenzó a notar pequeñas manchas de sangre en la ropa interior. Era un signo alarmante, lo sabía. Intentó reunir valor y volvió a hablar con Javier. Creo que es grave, Javier. He tenido sangrados. Necesito ver a un médico. Él la observó en silencio unos segundos, luego suspiró con fastidio. Eres una exagerada. Si fuera algo serio, estarías en el suelo desmayada. No vuelvas a insistir. Esa noche, Laura comprendió que estaba sola. Aunque vivía con un hombre que decía amarla, en realidad no tenía a nadie a su lado. Hacía planes para comprar una cuna de diseño, contaba a sus padres que sería el mejor padre del mundo. Laura lo observaba en silencio. Laura tuvo otro episodio de mareo. Se detuvo, llevándose una mano al vientre. Javier, molesto, la tomó del brazo. No hagas un espectáculo, Laura. La gente nos está mirando. Ella asintió, tragándose las lágrimas, fingiendo que estaba bien. Caminó unos pasos más con la vista borrosa, hasta que pudieron sentarse en un banco. Ese fue el momento en que comprendió la magnitud de su dependencia. No podía confiar en su marido, no podía acudir a un médico, no podía hablar con nadie. Todo iría mejor. Los médicos inventan problemas para justificar sus sueldos. No necesito que nadie me diga cómo cuidar a mi familia. Cada frase era un muro más alto. Con el poco dinero que tenía guardado en una cajita de galletas, bajó a la calle. Caminó varias manzanas hasta la clínica más cercana. Pero al llegar a la recepción,
La empleada le pidió su tarjeta sanitaria. Laura explicó con voz temblorosa que no la tenía consigo. La mujer, amable pero firme, respondió: «Sin la tarjeta no puedo darle cita». Laura se sintió hundida. Había logrado reunir coraje, había caminado con el corazón en un puño, solo para encontrarse con otro obstáculo. Regresó a casa derrotada. Si descubría que había intentado ir al médico, las consecuencias podrían ser peores. La situación se volvió cada vez más opresiva. Javier controlaba incluso sus salidas al supermercado. Siempre quería saber cuánto tardaba, qué había comprado, con quién había hablado. Laura sentía que vivía en una cárcel sin barrotes, donde cada movimiento estaba vigilado. Los síntomas, entretanto. Fingiendo interesarse por sus plantas, Laura dejó escapar un comentario. «A veces pienso que necesitaría ir al médico, pero no tengo cómo». Mercedes la miró con sorpresa. «¿Cómo que no tienes cómo? Hija. Cualquier mujer embarazada debe ir a revisiones. ¿Quieres que te acompañe?». Laura, aterrorizada, negó rápidamente con la cabeza. «No, está todo bien, solo que me preocupo demasiado». No se atrevió a decir más. Temía que Javier descubriera aquella conversación. La prohibición se volvió un círculo asfixiante. Cada intento de ayuda era bloqueado por el miedo. Cada síntoma ignorado era una alarma que solo ella escuchaba. Javier, en cambio, seguía construyendo la fachada perfecta, hablaba a sus amigos de lo feliz que estaba con la llegada del bebé. Mostraba interés en revistas de decoración infantil, y hasta compró un peluche enorme que colocó en la futura habitación del niño. Para todos, era el esposo ejemplar. Para Laura, era el carcelero de su salud y la de su hijo. El punto culminante ocurrió una noche en la que Laura despertó con un dolor intenso, acompañado de un sangrado abundante. Asustada, intentó despertar a Javier. «Por favor, llévame al hospital, algo no está bien». Él abrió los ojos, molesto por la interrupción. «¿Otra vez con tus exageraciones?», gruñó. «Si realmente fuera grave, ya estarías inconsciente. Duerme y deja de molestar». Laura se quedó helada. No podía creer lo que escuchaba. Sintió que la vida de su hijo dependía de un hombre que se negaba a mover un dedo. Esa noche, mientras apretaba las sábanas con las manos temblorosas y lloraba en silencio, comprendió que estaba completamente sola en la batalla más importante de su vida. Y aunque aún no lo sabía, aquella prohibición de citas médicas no solo tendría consecuencias devastadoras en su embarazo, sino que sería la chispa que en el futuro encendería su determinación para romper definitivamente las cadenas del control. Capítulo 6. El miedo silencioso. El silencio se había convertido en el compañero constante de Laura. No era un silencio pacífico, de esos que traen calma después de un día largo, sino uno pesado, lleno de tensión y miedo. Cada rincón de la casa parecía guardar secretos no dichos. El tono de su voz al hacer llamadas de trabajo. Todo la ponía en alerta. Sabía que cualquier comentario fuera de lugar, cualquier gesto de debilidad, podía desencadenar una avalancha de reproches. Esa tensión la desgastaba físicamente, dormía poco, comía sin apetito y cada día se sentía más débil. El miedo también la paralizaba en sus intentos de pedir ayuda. Varias veces pensó en llamar a su madre en Toledo para contarle lo que pasaba. Llegaba a marcar el número en el móvil, pero al escuchar los pasos de Javier cerca, colgaba de inmediato. La idea de que él descubriera que había hablado demasiado le helaba la sangre. Un día, mientras recogía la ropa del tendedero, escuchó la voz de la vecina Mercedes en el patio interior. La mujer estaba regando sus plantas y la saludó con calidez. «¿Cómo va ese embarazo, Laura? ¿Te cuidas mucho?». Laura dudó un instante. Quiso gritar «no. No me dejan cuidarme, estoy asustada. Necesito ayuda». Pero las palabras se ahogaron en su garganta. Sonrió con esfuerzo y respondió: «Todo bien, gracias, señora Mercedes». La mentira le dolió más que los propios síntomas. En el cuaderno secreto donde volcaba sus pensamientos, escribió esa noche: «Vivo rodeada de gente, pero estoy sola. El miedo me ata la lengua. No puedo pedir ayuda.
Mi bebé depende de mí. Pero yo no tengo fuerzas para salvarlo. ¿Cómo se lucha contra un enemigo que duerme en tu misma cama? El miedo silencioso también comenzó a alterar su percepción del tiempo. Los días se hacían interminables. Cada hora estaba marcada por la espera de Javier, su llegada, su humor, sus reacciones. Laura medía su vida en función de él. En un estado de sumisión que la asfixiaba. Una tarde, mientras doblaba ropa, sintió una contracción fuerte. Se inclinó sobre la cama, con el rostro pálido. El dolor era tan intenso que por poco gritó. Pero se mordió los labios y contuvo el gemido. No quería que Javier, en el salón, escuchara. El miedo al reproche era más fuerte que el dolor. Cuando pasó la crisis, se dejó caer sobre la cama y lloró en silencio. Cada vez que pensaba en el futuro, la imagen era difusa. Soñaba con poder salir a pasear con su hijo por las calles de Madrid. Con volver a trabajar en sus diseños, con reencontrarse con sus amigas. Pero la realidad era otra, estaba atrapada en un presente donde el miedo dictaba cada movimiento. Lo más cruel era la contradicción de Javier. Había momentos en los que parecía cariñoso. Le acariciaba el cabello, le decía que era la mujer más hermosa. Le hablaba de lo feliz que estaba por ser padre. Esas muestras de afecto confundían a Laura. ¿Era amor lo que sentía, o solo otra forma de control? Pero cada gesto de ternura iba seguido de una prohibición. No salgas sola. No hables demasiado por teléfono. No vayas al médico. El amor se mezclaba con la represión. Y Laura terminó dudando de su propia capacidad para distinguirlos. La soledad la llevó a buscar refugio en los recuerdos. Pensaba en su infancia en Toledo. Cuando corría por los campos con sus hermanos, libre y llena de vida. Recordaba las noches de verano en que su madre le contaba historias bajo las estrellas. Esa Laura de entonces, valiente y soñadora, parecía ahora un personaje lejano, casi irreal. Sin embargo, en medio del miedo, había algo que se mantenía vivo, el instinto maternal. Cada vez que sentía un movimiento del bebé, recuperaba fuerzas. Esa pequeña vida dentro de ella era la única chispa que iluminaba la oscuridad. Si no lucho por mí, lucharé por ti, se repetía en silencio. El miedo silencioso no desaparecería de un día para otro. Se había instalado en cada rincón de su existencia. Pero sin saberlo, Laura estaba aprendiendo a resistir. Estaba acumulando una fuerza interior que tarde o temprano, se convertiría en el motor de su rebeldía. Porque aunque callara, aunque se tragara cada dolor, aunque su voz estuviera apagada por ahora, dentro de ella crecía una determinación silenciosa, igual que su hijo. Y cuando el momento llegara, esa fuerza sería imposible de detener. Capítulo 7. El aislamiento total. El aislamiento no llega de golpe. Se instala poco a poco como una sombra que va creciendo sin que te des cuenta. Para Laura, el aislamiento comenzó con pequeñas renuncias, dejar de llamar a una amiga porque Javier podía enfadarse, no responder a un mensaje para evitar preguntas. Inventar excusas para no visitar a su familia. Con el tiempo esas pequeñas renuncias se convirtieron en un muro infranqueable que la separaba del mundo. Las primeras semanas de embarazo. Respondía con frases cortas, todo bien, luego hablamos. Javier revisaba el móvil con frecuencia y cualquier notificación era motivo de interrogatorio. ¿Quién es Clara? ¿Qué quiere? Preguntaba con un tono que no admitía evasivas. Solo me saluda, quiere saber cómo estoy. No me gusta que hables tanto con ella. Esa mujer siempre te mete ideas raras en la cabeza. Después de 2 o 3 reproches, Laura dejó de contestar los mensajes. Clara insistió un tiempo, pero al no recibir respuestas, terminó alejándose. Lo mismo ocurrió con su familia. Su madre la llamaba los domingos desde Toledo. Al principio, Laura contestaba con entusiasmo, pero pronto Javier empezó a escuchar las conversaciones. Se sentaba a su lado observando. El aislamiento también se manifestaba en pequeños gestos cotidianos. Cuando Javier llegaba a casa, apagaba la televisión si Laura estaba viendo algún programa que no le gustaba. Revisaba las bolsas de la compra, preguntaba con quién había hablado la cajera, cuánto tiempo había estado en la tienda.
Esa constante sospecha la convenció de que era más seguro no hablar con nadie. No mirar a nadie, no establecer vínculos que pudieran generar problemas. En el cuaderno secreto, Laura escribió una noche. Hoy pasé todo el día sin escuchar otra voz que la mía. Nadie me llamó. Nadie me buscó. Javier dice que así estoy más tranquila, pero yo siento que me estoy borrando del mundo. Me pregunto si alguien notaría mi ausencia si desapareciera. La única compañía eran los movimientos del bebé. Cada patadita era un recordatorio de que no estaba completamente sola, de que dentro de ella había una vida que dependía de su resistencia. Hablaba en voz baja, susurrando. Tú y yo contra el mundo. Resiste, pequeño, porque algún día saldremos de aquí. El aislamiento no pasó desapercibido para todos. La vecina Mercedes, atenta y cariñosa. Notó que Laura cada vez salía menos. Un día la esperó en el portal. Hija, ¿estás bien? Hace tiempo que no te veo. Laura forzó una sonrisa. Sí, señora Mercedes, todo va bien. Estoy cansada por el embarazo, nada más. Mercedes la miró con sospecha, pero no insistió. Laura sabía que si mostraba cualquier debilidad, Javier podría enterarse. El aislamiento también le arrebató la noción del tiempo. Los días parecían repetirse idénticos: preparar el desayuno, ordenar la casa, esperar a que Javier volviera, fingir sonrisas. A veces miraba el calendario y se sorprendía de que hubiera pasado una semana entera sin hablar con nadie más que con él. Lo más doloroso fue cuando su hermano menor, Daniel, la llamó para decirle que iba a casarse en Toledo. Laura quiso ir, pero Javier se negó rotundamente. No es buen momento para viajar. Además, ¿qué pensarán si te ven cansada o enferma? No quiero que inventen historias. Ella suplicó, lloró, pero él fue inflexible. El día de la boda, Laura se quedó sola en el apartamento, mirando fotos que le enviaban por WhatsApp. Se sintió más aislada que nunca, como si el mundo siguiera girando mientras ella estaba atrapada en una cápsula de silencio. Intuía que la vida le daría una oportunidad para romper esas cadenas. Porque incluso en la oscuridad más densa, una chispa basta para iniciar el fuego de la liberación. Capítulo 8. La noche del dolor. La noche cayó sobre Madrid con una calma engañosa. Desde la ventana del dormitorio, Laura contemplaba las luces de la ciudad reflejadas en los cristales de los edificios vecinos. En las calles la vida seguía, parejas paseaban tomadas de la mano, taxis circulaban con prisa. Grupos de jóvenes reían en las terrazas. Para Laura, en cambio, el mundo se había reducido a esas cuatro paredes y a la sensación creciente de que algo no iba bien dentro de su cuerpo. Llevaba días sintiendo contracciones irregulares, mareos y sangrados esporádicos. Aquella tarde había sido especialmente dura. Cada paso que daba era acompañado por un dolor punzante en la parte baja del vientre. Trató de ocultarlo como siempre para que Javier no la reprendiera por exagerada. Pero al llegar la medianoche, el dolor se intensificó hasta volverse insoportable. Se despertó sobresaltada, empapada en sudor frío. Se llevó una mano al vientre y notó una presión insoportable. Como si algo dentro de ella se desgarrara. Quiso gritar, pero se contuvo. El miedo a la reacción de Javier era casi tan grande como el dolor mismo. Giró la cabeza hacia él, dormía profundamente. Con el rostro sereno, ajeno a la tormenta que se desataba a su lado. Javier, susurró con voz temblorosa. Él abrió los ojos apenas, molesto por la interrupción. ¿Qué pasa ahora? Gruñó. Medio dormido. Me duele mucho. Por favor, llévame al hospital, siento que algo no está bien. Javier suspiró con fastidio, se giró hacia el otro lado y respondió. Otra vez con tus dramas. Si fuera grave ya estarías gritando de verdad. Duerme, Laura. No inventes. Las palabras cayeron sobre ella como una sentencia. No habría ayuda. Estaba sola. El dolor volvió más intenso. Sintió un líquido cálido recorrer sus piernas. Encendió la lámpara de noche y vio la sábana manchada de sangre. El pánico la paralizó. El bebé. Su bebé estaba en peligro. Con las manos temblorosas.
Intentó levantarse, pero apenas logró dar un paso antes de doblarse sobre sí misma. Quiso insistir, despertar a Javier de nuevo, pero el recuerdo de su voz dura la detuvo. No soportaba otra humillación en medio de su desesperación. Así que regresó a la cama, abrazando su vientre, y comenzó a llorar en silencio. Las horas siguientes fueron un infierno. Cada contracción la atravesaba como un cuchillo. En el silencio de la madrugada, Laura mordía la almohada para no gritar, para no darle a Javier el pretexto de llamarla exagerada una vez más. Se sentía atrapada en un laberinto de dolor y miedo del que no había salida. A ratos la conciencia se le nublaba. Recordaba fragmentos de su infancia, el rostro sonriente de su madre. Los juegos con su hermano Daniel en los campos de Toledo, los sueños que tuvo de abrir un estudio de diseño. Cada recuerdo se mezclaba con la realidad de su cuerpo desgarrándose. El amanecer llegó lentamente iluminando la habitación con un resplandor tenue. Para entonces, Laura estaba exhausta. Apenas podía moverse. En el colchón quedaban manchas de sangre que hablaban de la magnitud de lo ocurrido. Su instinto lo confirmaba, había perdido al bebé. Cuando Javier se despertó, la encontró pálida. Con los ojos hinchados de tanto llorar. Observó las sábanas manchadas y en lugar de alarmarse, frunció el ceño con desdén. Ya te dije que no exageraras, murmuró. Si hubieras estado tranquila. Nada de esto habría pasado. Laura lo miró con incredulidad. ¿Cómo podía culparla a ella en ese momento? Una parte de su alma se quebró al escuchar esas palabras. Era el colmo de la indiferencia. La confirmación de que su dolor no significaba nada para él. Durante horas permaneció inmóvil, con la mirada perdida en el techo. Las lágrimas ya no salían. Se habían secado con el sufrimiento de la noche. En su interior, un vacío inmenso la consumía. No solo había perdido a su hijo. También había perdido la esperanza en el hombre con quien compartía su vida. El silencio entre ellos se volvió insoportable. Javier se levantó, se duchó. Con un instinto profundo y desgarrador, que ya no había vida en su interior. La pérdida no llegó con una explosión, sino con un susurro devastador. Al mirar las sábanas manchadas. Al sentir el vientre más liviano de lo normal, Laura comprendió que el pequeño ser por el que había rezado cada noche ya no estaba. La certeza cayó sobre ella como una losa de mármol. Se levantó con dificultad, tambaleante, y caminó hacia el baño. Cada paso era un recordatorio del dolor, de la sangre, del abandono. Frente al espejo casi no reconoció a la mujer que la observaba. Su rostro estaba pálido, los labios resecos, los ojos enrojecidos por el llanto. Tocó su vientre con ambas manos y un sollozo profundo escapó de su garganta. Perdóname, murmuró entre lágrimas. Perdóname por no poder salvarte. Ese día, Javier no mostró ni una pizca de compasión. Llegó del trabajo al mediodía con su porte habitual, traje impecable y aroma a colonia cara. Miró a Laura. Aún débil, y lo único que dijo fue: ya te lo advertí. Si hubieras estado más tranquila, esto no habría pasado. Esas palabras cargadas de crueldad se incrustaron en el alma de Laura como un puñal. No solo había perdido a su hijo, también estaba siendo culpada por ello. La indiferencia de Javier la hizo comprender con claridad brutal que para él su dolor no significaba nada. El duelo comenzó de inmediato, aunque sin rituales, sin despedidas, sin abrazos que consuelen. Laura lloró sola, en silencio. Porque sabía que cualquier muestra de sufrimiento frente a Javier sería minimizada o ridiculizada. Pasó las horas en la cama, con el cuaderno secreto a su lado, escribiendo entre lágrimas. Si tendría sus ojos o la sonrisa de Javier, si sería niña o niño, si habría corrido por el salón con carcajadas inocentes. Cada pensamiento era una herida abierta. El mundo exterior parecía seguir girando sin enterarse de su tragedia. Los vecinos continuaban con sus rutinas, los coches llenaban las avenidas, las familias paseaban por los parques. Laura, en cambio, se sentía detenida en el tiempo, atrapada en una burbuja de dolor que nadie veía. Una tarde la vecina Mercedes volvió a cruzarse con ella en el portal. Laura bajaba la basura. Todavía débil, con pasos lentos. ¿Estás bien, hija? Te noto muy pálida.
La voz de la mujer mayor estaba cargada de preocupación. Laura forzó una sonrisa. Sí, señora Mercedes. Solo estoy un poco cansada. La mentira se le atragantó, pero el miedo a que Javier descubriera cualquier confesión la obligó a callar. En la soledad del apartamento, Laura comenzó a transformar el dolor en reflexión. La pérdida había desnudado la verdad, Javier no solo la controlaba, también la había puesto en peligro. Laura se debatió entre la tristeza y la rabia. Había días en los que apenas podía levantarse de la cama. Otras veces se sorprendía pensando en planes de huida, en cómo recuperar sus documentos. ¿En quién podría ayudarla? Una noche, mientras Javier dormía profundamente, Laura se levantó en silencio y buscó en el cajón donde él guardaba bajo llave los papeles. Sabía que allí estaban su DNI, su pasaporte y su tarjeta sanitaria. Trató de forzar la cerradura con una horquilla, pero el ruido la puso nerviosa. Temió despertarlo y volvió a su cama, frustrada. Sin embargo, esa primera tentativa fue una señal, empezaba a luchar aunque fuera en secreto. El duelo también le dio otra claridad, no podía seguir enfrentando sola todo aquello. Empezó a pensar en instituciones. En organizaciones de apoyo a mujeres. Recordó haber visto un cartel en el centro de salud que hablaba de un teléfono de asistencia para víctimas de violencia de género. Aunque no había podido acudir al médico, la memoria de ese cartel permanecía viva. El miedo aún la frenaba, pero la idea germinaba en su interior. Tal vez había un mundo fuera de esas paredes donde sí la escucharían, donde su voz tendría valor. Mientras tanto, Javier continuaba con su vida como si nada hubiera ocurrido. Invitaba a colegas a cenar, hablaba de negocios, mantenía su imagen impecable ante la sociedad. Nunca mencionó la pérdida de su hijo. Para él, era un detalle irrelevante, algo de lo que no se hablaba. Para Laura, en cambio, era una herida imborrable. Cada rincón de la casa le recordaba lo que había perdido, la cuna que nunca compraron, el peluche que Javier había dejado en la habitación. Los sueños que ya no serían. Y sin embargo, en medio del dolor, nació una nueva fuerza. La pérdida no la había destruido por completo. Había dejado un espacio vacío, sí. Pero también un terreno fértil para que creciera la determinación. Laura comenzó a comprender que su vida no podía seguir bajo las reglas de Javier. Que si se quedaba allí atrapada, acabaría perdiéndose a sí misma para siempre. La pérdida fue devastadora, pero también fue un despertar. Por primera vez en años, Laura empezó a pensar en su libertad no como un sueño imposible, sino como una necesidad urgente. Y mientras escribía en su cuaderno aquella noche, con lágrimas aún en los ojos, dejó plasmada una promesa. Te perdí, hijo mío, pero no perderé mi voz. Laura pasó las horas sumida en el silencio. Entre mareos, se arrastró hasta el baño, se lavó, limpió las sábanas manchadas y trató de preparar algo de comer. Todo lo hacía con un sentimiento de vacío. Cada movimiento era mecánico, como si no fuera ella quien habitaba ese cuerpo. Por la noche, Javier regresó con bolsas de un restaurante caro. He traído cena, dijo con voz triunfal. Como si aquello bastara para compensar la indiferencia. Colocó sobre la mesa platos con aromas sofisticados, pero a Laura le resultaban nauseabundos. Apenas probó un bocado antes de dejarlos cubiertos. No tengo hambre, murmuró. Él la miró con reproche. Siempre estás con tus cosas. ¿No ves que hago un esfuerzo? Laura sintió ganas de gritar. De decirle que un plato de comida no borraba la negligencia, que lo único que necesitaba era un abrazo, un acompañamiento. Pero permaneció en silencio. Sabía que cualquier enfrentamiento terminaría en discusiones interminables donde él siempre salía victorioso. La indiferencia de Javier se manifestaba también en su manera de hablar del futuro. En lugar de reconocer la pérdida, actuaba como si nunca hubiera existido el embarazo. En conversaciones con sus padres, omitía el tema por completo. Cuando Laura, en un arranque de valentía, intentó mencionarlo, él la interrumpió con brusquedad. No dramatices. Pasó y ya está. No sirve de nada lamentarse. Esas palabras perforaron el alma de Laura. Para ella, su hijo había sido real desde el primer instante en que vio el positivo en la prueba.
Había sentido cada movimiento, cada esperanza, cada miedo. Para Javier, en cambio, no había significado nada. Era como si la vida que había crecido dentro de ella jamás hubiera existido. Ese abismo emocional dejó a Laura más sola que nunca. En el cuaderno secreto escribió: «Es como si mi hijo solo hubiera vivido dentro de mí. Nadie más lo reconoce, nadie más lo llora. Ni siquiera su padre. Estoy sola en mi duelo, sola en mi dolor». Salía a cenas de negocios, hablaba de proyectos futuros. Nunca preguntaba cómo estaba ella. Si la veía cansada, simplemente decía: «No exageres. Deberías agradecer que tienes una vida cómoda». Esa frase se convirtió en un martillo que golpeaba la mente de Laura cada día. ¿Una vida cómoda? ¿Era comodidad vivir vigilada, sin documentos, sin voz? ¿Sin apoyo en el momento más devastador de su existencia? La contradicción era tan grande que en ocasiones Laura dudaba de su propia percepción. El aislamiento empeoró con la indiferencia. Javier no lo notaba o no le importaba. Seguía con su vida como si nada hubiera cambiado. Una tarde, al encontrar a Laura mirando fijamente por la ventana con lágrimas en los ojos, Javier se acercó y dijo con voz seca: «Deja de llorar. Eso no traerá de vuelta nada». Laura lo miró con el rostro desencajado y preguntó: «¿Tú no sientes nada? ¿No extrañas lo que hemos perdido?». Él frunció el ceño molesto. «Ya te lo dije. No sirve de nada pensar en eso. Mejor preocúpate por no dar lástima». La frialdad de sus palabras fue el golpe definitivo. En ese instante, Laura comprendió que esperaba lo imposible. Javier nunca sería un compañero en el dolor. Nunca sería un apoyo. Nunca sería el padre que había soñado para su hijo. La indiferencia de Javier no solo la hundía, también la empujaba hacia un despertar. Si él no la reconocía como madre, ella tendría que reconocerse a sí misma como mujer con voz y dignidad. «Pero no perderé lo que queda de mí. Javier me ha mostrado su verdadero rostro. Y yo no olvidaré». En los días que siguieron, Laura empezó a observarlo con otros ojos. Cada gesto de control, cada comentario despectivo, cada indiferencia se grababa en su memoria como prueba. Comenzaba, sin saberlo del todo, a construir el expediente emocional que más tarde se convertiría en un expediente legal. La indiferencia, pensaba Laura, es otra forma de violencia. No deja marcas en la piel, pero sí cicatrices en el alma. Y esas cicatrices, aunque invisibles para los demás, estaban forjando en ella una decisión: algún día hablaría. Algún día pondría su verdad sobre la mesa y exigiría justicia. Esa semilla de determinación germinaba lentamente, pero con fuerza. Porque si algo le había enseñado la pérdida, era que no podía seguir permitiendo que la vida se le escapara entre silencios. Y aunque Javier aún no lo sabía, la mujer a la que creía sometida estaba empezando a despertar. Capítulo 1: El matrimonio de apariencia. Madrid, una tarde de primavera, vestía sus calles de flores y de brisas suaves. En los cafés de la Gran Vía, las terrazas se llenaban de conversaciones. De parejas que reían, de familias que compartían un helado mientras el sol caía lentamente. Entre tantas historias, una parecía resplandecer más que las demás, la de Laura Méndez y Javier Robles. Al menos, eso era lo que todos creían. Para los vecinos del barrio de Salamanca, Laura y Javier eran la pareja perfecta. Ella, con apenas 29 años, deslumbraba con una elegancia natural que no necesitaba de vestidos caros ni joyas ostentosas. Su sonrisa transmitía dulzura, su voz calma y su trato con los demás irradiaba amabilidad. Javier, en cambio, era la imagen del éxito, empresario en el sector inmobiliario, siempre con traje a medida, zapatos lustrados y un reloj de oro que brillaba cada vez que alzaba la mano para saludar. Cuando caminaban juntos por la calle, daban la impresión de haber sido sacados de una revista de lujo. Él le abría la puerta del coche, le ponía la mano en la espalda como gesto de caballerosidad.